Oigan, nuevamente bienvenidos a este su canal. Yo soy pues Alexis S. y para mí siempre será una gran bendición el poder comunicarme con usted. Así que el día de hoy tenemos un tema súper importante, un tema que realmente vamos a ponernos a estudiar acerca de la palabra de Dios, y vamos a seguir con la segunda parte acerca de estos grandes reformadores protestantes. Bien, el día de hoy quiero compartirte una palabra acerca de la iglesia del tiempo de los primeros siglos, y luego qué es lo que sucede con estos tres grandes movimientos que surgen para poder cambiar la iglesia desde adentro hacia afuera. Bien, antes de todo hecho, quiero invitarte a que te puedas suscribir a nuestro canal y sobre todo le des la campanita para que recibas absolutamente todas las notificaciones. Quiero pues dar un agradecimiento muy especial al pastor Elías Tito de la Iglesia de las Asambleas de Dios del Perú, del Templo Apostólico, al pastor Julio Carrasco, que está liderando esta iglesia tan preciosa que va creciendo. Y así que darle gracias porque a través del Instituto Bíblico de las Asambleas de Dios del Perú nos han permitido poder tener este conocimiento para poder nosotros no solamente quedarnos simplemente con este conocimiento, sino poder llegar a muchas vidas a través de la palabra de Dios. Siempre he dicho y estoy de acuerdo yo de que no necesitamos un púlpito, una iglesia para poder predicar la palabra. Del lugar donde nosotros estemos, donde nos encontremos, podemos armar un púlpito, un altar que realmente pueda honrar a Dios, que realmente pueda pues definitivamente darle la gloria absolutamente a Dios, y que de donde usted se encuentre usted pueda tomar como referente también para que pueda predicar del lugar donde usted esté, en una esquina, en el barrio, en el negocio donde usted está trabajando, usted pueda hacerlo un púlpito, un altar para nuestro Dios Todopoderoso. Asimismo también quiero mandar un saludo muy especial a nuestros pastores Jorge y Liliana García de la Iglesia del Camino en Tandil. Sé que muchas veces nuestra hermana Griselda, que también es parte de la iglesia, nos piden que le enviemos un saludo, así que vamos a estar enviándole saludos desde acá, desde Lima, Perú, porque nos encontramos hoy en Lima, Perú. Así que vamos a enviarte este saludo especial. Sabemos que esta iglesia es una iglesia también que va creciendo, muy hermosa, muy maravillosa. Los estudios bíblicos que ellos llevan también es de mucha bendición, y sobre todo ellos están dedicados pues a la obra. Así que Jorge y Liliana, un abrazo, esperamos conocerlos muy pronto y sobre todo compartir acerca de la palabra de nuestro Dios Todopoderoso. Bien, vamos pues a nuestro tema del día de hoy. Vamos a hablar acerca de los reformadores protestantes, y sobre ello te quiero tomar sobre todo el primer personaje, la primera persona importante acerca de esta reforma. Quiero hablarte de uno de ellos en mayor tiempo, por así decirlo, porque este es el que realmente va a revolucionar en el mundo antiguo en el que estaba. Bien, antes de ello, yo quiero invitarte a leer la palabra de Dios, y como base bíblica, recuerde, tenemos que nosotros basarnos a la palabra de nuestro Dios Todopoderoso. Bien, dice la palabra: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Eso nos dice en Juan 3:16. Pero si vamos a un verso más atrás, en el 15, dice: para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Bien, la palabra de Dios hablándonos claramente que todo aquel que en él cree tiene vida eterna. Bien, es donde allí, viendo tantos fracasos que tienen acerca de la doctrina, es donde sale realmente estos reformadores. Pero quiero algo que podamos entender. Vamos a desgranar un poco la palabra y vamos a ver qué significa un reformador. Reformador es un adjetivo, definitivamente una palabra que va a calificar a alguien, que va a decir de la persona que rectifica, innova, cambia, varía, corrige, acondiciona, perfecciona, renueva, transforma, mejora, modifica y pone en debido una figura o forma de algo que es usado también por otras personas. Perfecto. El reformador es aquel que va a cambiar o va a variar muchas cosas. Hubieron errores, cosas positivas que cometieron estos grandes movimientos después de Cristo. Recuerdan, en los primeros 3 siglos,
Y bien, existen pues se levantan unos grandes reformadores. ¿Y debido a qué se levantan estos reformadores? Recuerde que en todo su apogeo y laxo, totalmente una ley bien laxa, estaba la Iglesia católica. Estaba con muchas cosas que la gente no creía y ni siquiera conocía la palabra de Dios, no tenían ese acceso a poder estudiar la palabra de Dios. Entonces se llegaron a sacar muchas doctrinas nuevas, muchas cosas nuevas. Y es donde ahí sale la Reforma Luterana, gobernado por Martín Lutero a la cabeza. Y a esto se le va a llamar una Reforma Luterana. Bien, recuerde que después de Jesucristo y de Pablo, uno de los grandes hombres de la historia de nuestra iglesia es Martín Lutero. Martín Lutero tiene una visión muy distinta, un trato distinto con Dios, donde él llega a cambiar realmente su vida y su punto de vista. Él recuerde que era un religioso, él era de padres pobres y él empieza a estudiar. Era una persona que realmente estaba abocado a la institución, en este caso a esta institución pues religiosa. Estaba muy metido en aquellas cosas que realmente aparentemente estaban de acuerdo a la palabra de Dios. Bien, recuerda que en esta lucha de la liberación de la institución religiosa, que era más despótica de la historia, a él se le considera el fundador de la civilización protestante. Con él empieza esta civilización, este nuevo grupo de personas protestantes. Y se le llega a llamar protestantes debido a la Iglesia Católica, porque ellos fueron los que protestaron en contra de la doctrina. Desde ahí donde nace esta palabra protestantes. Mayormente antes se le conocía, ¿no? Han tratado de cambiarle durante todo el tiempo, le han tratado de cambiar el nombre. Antes, por decir, eran los protestantes. Luego la Iglesia Católica los llama, ¿no? Los hermanos que se alejaron del redil. Empezaron a darle diferentes adjetivos. Pero en un inicio, pues estos eran protestantes, definitivamente. Bien, entonces, en 1843 este ingresa a la universidad para estudiar leyes. Era un magnífico estudiante, un conversador y polemista. O sea, todo lo que él podía tomar un tema hacía que esto sea una polémica. Que sea algo de que realmente puedas usted decir, ah, no, tengo que discutir con él, tengo que tener argumentos para discutir. Recuerda que estudiaba leyes y ya de por sí, las personas que estudian leyes siempre son controversiales, son personas que realmente siempre están buscando el lado donde pueda causar una polémica y ellos puedan hacer que puedan refutar con todos los argumentos que ellos tengan. Perfecto. Bien, así que entonces, aparte de ser todo lo demás, todos esos adjetivos, era un buen músico. Ingresa al monasterio monje, ejemplar sumamente religioso, y practicó todas las formas de ayuno y castigo que usted se puede imaginar. Él pensaba que esas formas de azotamientos va a hacer de que durante años tales angustias que él dice que ni la pluma podría sostener o podía escribir todo aquello que él pasaba. Él dice, no, mira, todo aquello, ni siquiera eso va a poder escribir todo lo que yo he pasado. Hasta que en 1508, mientras él leía la epístola de los romanos, de pronto él ve la luz y la paz, donde dice, el justo vivirá por la fe. Él tiene la confianza que ha recibido por medio de Cristo y no por ritos, sacramentos ni penitencias que pudieran hacer. Recuerde que había un error súper grande en el tiempo de la iglesia de estos siglos, donde se creía que mientras más sufrimiento usted estaba más cerca al cielo. Había que hacer ritos, sacramentos, había que orar por los muertos para que tal vez los muertos tengan menos sufrimiento en el purgatorio y puedan pasar pues al cielo más rápidamente. Muchos de ellos puedan saltearse por sus buenas obras. Mientras más dabas a la iglesia mucho más era a tu favor, por así decirlo, un muerto que tenga. Yo le digo algo. Si usted no fue santo aquí en la tierra, mucho menos lo será santo allá en el cielo.
el camino y la entrada hacia el cielo es aquí en la tierra, mas no en otro lugar. Este es el camino, la entrada que nos va a dar para poder nosotros entrar al cielo. No hay otro. Hay mucha gente que por sus obras piensan de que van a ser salvos. Mire, vamos a ver que más adelante uno de estos tres pensadores, uno de ellos dice, solamente es el reflejo de un verdadero cristiano el hacer las buenas obras. Es lo que realmente es la consecuencia de tú ser un cristiano, que como consecuencia vas a hacer buenas obras, mas no es alcanzar el cielo. Bien, él aceptaba, recuerda, a Martín Lutero aceptaba todas, absolutamente todas las alianzas de la iglesia, las reliquias, las indulgencias, los sacramentos, la penitencia, la jerarquía papal, y él hasta llega a ser profesor en la Universidad de Wittenberg, puesto que ocupó hasta su muerte. Él llega a ser profesor, donde en esta universidad llega a tener muchos adeptos, muchas personas que llegan a seguirle por la forma como él empieza a explicar estas doctrinas. Bien, las indulgencias fue un punto, un caldo de cautivo por la cual Martín Lutero dice, hasta aquí nomás. Yo he permitido que se haga sacramentos, estoy de acuerdo con todo, estoy de acuerdo con que realmente pueda haber estos ritos y todo lo demás, pero acá hay algo que está mal, acá hay algo que me huele mal, hay algo que está chueco, hay algo que no está bien en la iglesia católica, no está muy bien, así que son las indulgencias. ¿Y qué hablaron acerca de las indulgencias? ¿O qué se trataba acerca de esto? Bien, recuerda que esto se lleva en Roma, fue una venta de indulgencias por Texel. Texel, uno de los sacerdotes que estaba ahí, hace que la gente pueda creer que a través de estas indulgencias o de estos pagos que podías realizar, puedas pasarte a este purgatorio con menos dolor. Tenías un familiar y él decía, mientras usted deposite el dinero, estas lleguen a las arcas y apenas tus monedas suenen en el arca, recuerde que en ese momento, tu muerto, la persona que necesita esta indulgencia va a ser perdonado, va a menorar su sufrimiento. Así que dice esto, bien, recuerda que esto era la remisión de castigo del pecado según la enseñanza romanista. Bien, el purgatorio se parece bastante al infierno, que todos tienen este concepto, ¿verdad? Pero el Papa se atribuía en este caso la autoridad para poder disminuir estos sufrimientos y remitirlos del todo las indulgencias. Y estos resultaron realmente lucrativas porque se utilizaba como una forma de manipular a los creyentes con las guerras, contra los herejes, contra algún rey o papa, o sería para castigar a los inquisidores. Y también traían a los que traían hasta la leña. Ellos tenían pues derecho a estas indulgencias. Recuerde que cuando se dan estas indulgencias era un precio que se tenía que pagar. Bueno, caía la moneda, muchas veces podía ser remitido totalmente del purgatorio. Así que él ve esto como un negocio. Pero Texel tenía la idea que a través de estas ofrendas se podía hacer lo que ahora conocemos la Basílica de Roma. Él decía, no, bueno, con estas indulgencias que estamos haciendo nosotros, vamos a hacer una iglesia súper grande, una iglesia que realmente honre al Señor, honre a Dios. Y vamos a hacer pues esta basílica que el día de hoy la conocemos con la Basílica de San Pedro. Entonces es donde realmente se hace todas estas indulgencias. Al Papa se le pide que realmente pueda firmar algunos documentos donde solamente rellenaras el nombre y puedas pagar acerca de ellos. Bien, también se tomó como forma de manipulación. No tienes dinero, pero puedes ir a la guerra por tu esa indulgencia, por tu familiar, por la persona que tú más quieres, puedes ir a la guerra. No tienes dinero, pero tú puedes también traer leña para quemar a estos herejes. Tú no tienes dinero, pero te puedes acoplar para luchar contra estos reyes que realmente se rebelaban. Y recuerde que en todo el norte de Alemania, ya mayormente todos eran creyentes, porque ya habían... recuerde que en el norte de Alemania cada lugar tenía un príncipe.
Y estos príncipes, muchos habían creído a la doctrina de Lutero. Así como que habían creído a la doctrina de Lutero, estos príncipes realmente estaban en contra de estas indulgencias, de todas esas actividades que realmente no eran nada santas. Bien, así que te unías y tenías esta indulgencia. Bien, así fue que en un 31 de octubre, una fecha memorable para los creyentes, en 1597 Lutero clava las 95 tesis. Pero estas 95 tesis, recuerde que en esta iglesia de Wittenberg, donde él clava, recuerde que mayormente estaban relacionadas con las indulgencias, que este era el punto de partida que molestaba a Lutero, así que las clava en la puerta de la iglesia. Y recuerde que esto era muy estricto, no se podía sacar copias, no se podía hacer que el pueblo se enterara de aquellas normas que realmente estaban siendo manipuladas dentro de la iglesia. Así que las pone, las cuelga, las pone en la puerta de la iglesia, todo el pueblo se entera. Una de las cosas que también yo me imagino, recuerde que también en esa época ya estaba pues la imprenta de Gutenberg. En Gutenberg ya se daba la imprenta, y la imprenta pues era fácil de poder agarrar y sacar Biblias o escritos o libros, pues de donde ahí nace también el periodismo, a partir de hecho de que se empieza a narrar los primeros diarios y también empieza a salir. O sea, es algo muy importante dentro de la historia de nuestro mundo, ¿verdad? Así que, bien, se llega pues a divulgar. Recuerda que también él llega a interpretar la palabra de Dios, la Biblia, por otros idiomas. En el alemán empieza a interpretarlo, la Biblia, y llega a expandirse. Pero esto pues nada le costó algo muy caro, que fue la excomunión de la iglesia. Y bien, se emitió una bula, un decreto, que se excomulgaba a Lutero, que si no se arrepentía o se retraía, recibiría la pena debida a la herejía, que era la pena pues de muerte. Y bien, y aparte de eso recibe la bula, y lo que hace Lutero, la quema públicamente. Le dice: tienes un plazo de 60 días para que tú te puedas rectificar de lo que tú has hecho. Pero él no, él agarró esta bula, este comunicado, y lo quemó y dijo: aquí no pasó nada. Lo que ustedes quieran hacer, háganlo, pero no me voy a poder rectificar de lo que yo he hecho. Me parece que está mal. Y donde ahí viene la guerra papal contra los protestantes alemanes. Alemania se componía, se recuerda, como les decía, estaba compuesta por pequeños estados regidos por príncipes. Y muchos de estos príncipes ya habían sido ganados por la causa de Lutero. Y en 1540 pues todo, absolutamente el norte de Alemania era luterano. Y ellos se le ordenan volver al redil. Tienen que volver, ustedes son ovejas descarriadas, vuelvan al redil. Le vamos a ofrecer indulgencias. Y Lutero bien hace de que se llegue en la historia de la iglesia, se llegue a reconocer legalmente la religión. Bien, tiene un soporte teológico. Lutero tiene un soporte teológico que no queremos dejarlo pasar por alto. La Biblia es el punto de partida y la autoridad final de la teología, que es la palabra de Dios. Empieza por el punto, y de hecho que nuestra base cristiana es la base donde están las escritural acerca de la palabra de Dios. Bien, y también tiene una justificación. La salvación es de parte de Dios, es el primer autor de la salvación y es gratuita a través de los méritos de Jesús. El bautismo es señal de muerte y resurrección. Creía en lo básico de la doctrina cristiana. En ello aparece también otro de la historia, que es Juan Calvino, que este también nace en Noyon, en Picardía, en Francia, porque recuerda que en Europa empieza a surgir esta reforma, estos realmente grandes protestantes de la historia, estos protestantes, y llega Juan Calvino. Y también él tenía cargos eclesiásticos. Recuerda que todos los que se han protestado han sido gente que ha estado dentro del clero, gente que ha conocido pues todas las dogmas y doctrinas que había y que estudiarse había así por haber. Y él sufre una conversión repentina por la cual fue perseguido por el rey Francisco. Y él renuncia a todos sus beneficios el 4 de mayo de 1534
él renuncia a todo. Él tenía todo, pero igual como lo tenía todo, él lleva el ejemplo de Pablo, que todo lo tiene por basura por ganar a Cristo. Así que renuncia de todo y dice, pues voy a seguir lo que realmente se quiere seguir, que es pues en este caso la misma directriz, la misma dirección que seguía Martín Lutero acerca de la Biblia como principal fuente de la religión cristiana. Este cree también firmemente en la justificación de la fe. Las cosas fueron creadas por Dios, la elección como doctrina de seguridad cristiana, el conocimiento supremo del hombre, que es por Dios y no por sí mismo. El conocimiento de las Sagradas Escrituras para él fue lo fundamental, obedecer a Dios primordialmente. Bien, el hecho de que el hombre sea creyente es donde él dice, ¿no? Las obras es un efecto de su unión vital con Cristo y que no es para salvación. El hecho de que tú estés unido con Cristo definitivamente vas a hacer buenas obras. Es un efecto. Bien, un alimento primordial de la vida cristiana es la oración, un punto de partida esencial que estamos de acuerdo hasta el día de hoy. Con la oración es el alimento de todo cristiano para que podamos nosotros seguir el camino de Cristo. Las iglesias que siguieron su línea de pensamiento doctrinal, su organización se llamaron iglesias presbiterianas, que hasta el día de hoy existen. Bien, y es donde quiero terminar con Juan Knox. Juan Knox es donde realmente también uno de aquellos protestantes que se levantan, fue ardiente discípulo de Calvino, trabajó en esta versión de Ginebra de la Biblia en inglés, trabaja muchísimo en esto para que la Biblia no solamente salga en un idioma, sino salga en otros idiomas, tan apreciado más tarde por en este caso por los ingleses. Él fue pastor de los refugiados ingleses. Recuerde que había muchas guerras y él llega a ser pastor. Las formas administrativas del presbiterianismo influyen poderosamente en él. Y acá en el Perú tenemos, a través de Juan Knox, tenemos nosotros denominaciones tales como la Iglesia Evangélica Peruana, la Alianza Cristiana y Misionera y las Asambleas del Dios del Perú, que también vienen de esta misma línea de Juan Knox. Muchos no sabemos, ¿verdad?, que las Asambleas de Dios del Perú vienen a través de Juan de Knox. Bueno, usted que es de la Asamblea de Dios del Perú ya sabe que viene a través de esa línea de Juan Knox. Y muchos de ellos pues han sido estos protestantes que protestaron contra aquellas cosas que realmente no les gustan. Realmente ellos fueron los que se opusieron a estas doctrinas que empezaron a manipularse por falta de conocimiento de la palabra de Dios. Mi consejo es que si usted todavía está en una religión y no conoce la palabra de Dios, usted será llevado, como dice la palabra de Dios, en estos últimos tiempos por cualquier viento de doctrina, por cualquier cosa que a usted le puedan engañar porque no conoce la palabra de Dios. Conozca la palabra de Dios a fondo para que usted no sea como uno de estos cristianos que pasaron en el tiempo antiguo a través de indulgencias, a través de cosas que realmente no hablaba la Biblia, y Lutero lo especifica y dice, no, esto lo vio muy mal porque no era por obras, sino era por la fe en Jesucristo la que nos va a salvar. Así que usted empiece a escudriñar la palabra de Dios, empiece a buscar la palabra de Dios de manera que a usted no le engañe cualquier viento de doctrina. La palabra de Dios es una sola. Es mentira que a usted le hayan dicho de que hay una Biblia para protestantes, una Biblia para católicos. Es totalmente mentira. La Biblia es una sola. Usted compárelo. Es más, nosotros tomamos muchas veces la Biblia católica como referente para entender muchas palabras que en la Biblia evangélica del 60, que es la Reina Valera, muchas veces hay palabras que no se entienden. Y la católica es mucho más simple de entender, porque tiene un lenguaje muy simple para poder comprender nosotros la escritura. Así que muy bien, para mí ha sido un gusto y un placer el poder compartir con ustedes acerca de estos dos grandes temas de la teología. Así que en estos estudios espero que te hayan servido muchísimo y sobre todo puedas compartirlo con muchos más. Para mí es mi bendición y sobre todo mi privilegio el poder compartir de la palabra de Dios a través del Instituto Bíblico de las Asambleas de Dios del Perú, que nos deja estas grandes tareas que también sirven para mucha gente que tome como referente las escrituras y estos estudios que realmente son buenísimos. Dios te bendiga y nos vemos en nuestro siguiente programa.